Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Andrea Lilian Laguna, estudiante de licenciatura en inglés, y estoy con ustedes en el curso de ética. El día de hoy voy a hablar sobre una problemática social que realmente ha escalado en nuestra sociedad, y es la violencia sexual. Pues como para iniciar, eh, hay que desvirtuar un poco el pensamiento de que violencia sexual tiene solo que ver con el acto sexual en sí o una violación como tal. En este momento se puede decir que cualquier tipo de manifestación o de maltrato o de abuso en contra de otra persona ejerciendo la fuerza, y que lo obligue a hacer cosas que no se quieren hacer, se puede considerar como violencia sexual. Es una de las formas más graves de violencia y obviamente es un delito. Consiste en tener o intentar relacionarse de una manera sexual con otra persona, pero como lo repetí antes, a la fuerza. En el trabajo de ética que nos están pidiendo, nos dieron unas preguntas para que realizáramos pues como nuestra investigación y nuestra argumentación sobre este problema. Y algunas de esas preguntas las quisiera pues resolver en este video. La primera es ¿qué preguntas pueden surgir de esa situación o problemática que es la violencia sexual? Para mí la más importante es cuál es el grado de sensibilidad que tiene la sociedad frente a esta problemática. Me parece que por mucho tiempo este tema ha sido muy estigmatizado y muy controversial, porque realmente no teníamos de pronto la capacidad de entender qué tanto abarcaba la violencia sexual. Y en muchos casos en las familias eran temas que se ocultaban, ¿no? Cuando ocurrían, porque desafortunadamente me parece que la familia es un foco en el que se presenta mucho esta problemática. Uno recuerda de pronto historias de sus abuelas o de sus bisabuelas, en donde contaban que sus esposos a veces las obligaban de una manera un poco disimulada a tener este tipo de contacto sexual y a que tuviera muchos hijos, cosa que me parece a mí que en este momento podemos eh, definir como violencia sexual. Me parece que además es importante destacar que la sociedad tiende a señalar como culpable a la víctima. Esto hace que pues realmente la mayoría de las víctimas no denuncien, no cuenten, se callen y se aguanten esta violencia durante muchos años. Creo que lo más importante es empezar a sensibilizar y a enseñarle a nuestros estudiantes a detectar estos casos de violencia sexual, para que ellos puedan tener una herramienta para defenderse y la confianza, la plena confianza de que van a encontrar en nosotros pues una persona que los escuche y que obviamente los ayude. Otra de las preguntas que me causó mucha curiosidad, porque fue un tema que yo compartí con mi familia y así enfoqué el análisis de este problema, fue qué elementos del entorno influyen para que un individuo asuma dicha conducta. A mí me parece que aquí vuelve a resaltar el tema de la familia, tema familiar, aunque no podemos desconocer que en muchas ocasiones pues de pronto hay algunos trastornos psicológicos en estas personas, pero también me parece que el de pronto darle a entender a los hijos que tienen derechos sobre otras personas sin importar que vulneren sus derechos también. Eh, no sé si me hago entender, es como que en esta sociedad que ha sido muy machista, pues muchas veces se piensa que es normal tener ese tipo de comportamientos.
Me parece que también a veces los medios influyen bastante porque en este momento también hay niños que se están criando solos prácticamente con un televisor o ahora pues peor con las redes sociales y esto los influencia demasiado. Quisiera como entrar en el tema de cómo docentes nosotros podemos actuar para prevenir eh, este, este problema social que es la violencia sexual en nuestras aulas. Y me encontré de pronto algunos comentarios que me parecen como muy buenos aportes. La violencia sexual, pues como ya sabemos, no es solamente un tema de género, que antes se pensaba también mucho que solo le ocurría a las mujeres, pero no, le pasa a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Sí, en su gran mayoría somos mujeres las víctimas, pero le puede pasar a cualquiera. Como lo venía diciendo, la mayoría de los casos de violencia sexual ocurren en el interior de las familias, cosa que me parece muy triste. Y yo creo que debemos hacer mucho hincapié en enseñar a nuestros niños y niñas a respetarse, a saber decir no, a que ellos tengan claro cuáles son las situaciones que deben alertarlos de que están en peligro, eh, que ninguna persona, así sea su familiar más cercano, tiene derecho a obligarlo a hacer cosas que no quiere o que lo hagan sentir incómodo. Es importante también decirles que no deben guardar el secreto, pero pues obviamente para eso nosotros debemos crear un ambiente de confianza en nuestras aulas. Yo personalmente trabajo con niños en este momento de 6 a 7 años que son niños de segundo grado. Llevo 2 años con ellos, estuve en primero y ahora estoy en segundo con ellos y me parece que se ha creado un vínculo importante que permite que los niños acudan a mí con confianza a contarme de pronto las cosas que están sucediendo en su entorno. Gracias a Dios no me ha tocado vivir un caso como estos, pero sí en alguna ocasión cuando trabajé en un sector que yo vivo en Cali, en un sector que se llama el Distrito de Agua Blanca, trabajé con comunidades vulnerables, sí escuché y tuve la oportunidad de conocer casos en los que el mismo padre era el victimario y la víctima terminaba embarazada. Y entonces ya no solamente se vivía el problema de violencia sexual, sino todo lo que eso acarrea para una niña de 13, 14 años, asumir que iba a tener un hijo de su padre. Entonces es una situación bastante complicada y yo creo que en este momento las normas y las leyes deben de ser un poco más duras en este tipo de situaciones. Como padres, porque también soy madre, debemos educar a nuestros hijos, como lo venía diciendo, ya desmantelando ese tema del machismo y en cambio inculcándoles el respeto. Me parece que eso es lo más importante de todo. El respeto no solo por mí mismo, sino por los demás, porque realmente sin eso no vamos a poder llegar a convivir en paz. Es algo que yo les hablo, de lo que yo les hablo muchísimo a mis estudiantes. Y obviamente pues si tenemos no solo hijos hombres, yo creo que es estigmatizar un poco, pero sí enseñarles el respeto ante todo. Como profesores también debemos estar atentos a cualquier situación que nos indique que algo anda mal. Para eso, como les digo, debemos crear un vínculo con nuestros estudiantes, sin ir más allá tampoco, pero sí eh, tener esa capacidad de conocerlos al punto de saber que algo anda mal o que algo ha cambiado en sus conductas, para así poder como tener la certeza de poder indagar y darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, si es que está sucediendo algo. Bueno, y ya para finalizar mi video quisiera también enfatizar que pues, lamentablemente antes pensábamos que las poblaciones más vulnerables o de pronto en estado de pobreza o de falta de educación eran las más en las que más casos de violencia sexual se presentaban, pero podemos darnos cuenta que no, que la violencia sexual puede darse en cualquier sector social, independientemente pues del estrato social. Entonces hay que estar muy alertas, eh,
tener en nuestros colegios una ruta a seguir cuando se presenten estos casos, con apoyo psicopedagógico, apoyo psicológico y obviamente conocer las leyes que pueden, pues que manejan y que rigen este problema. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Andrea Laguna y que tengan buenas noches.